¿Qué harías si alguien choca tu carro en el estacionamiento mientras tú no estás y obviamente no puedes ver quién lo hizo? O peor aún, ¿qué harías si alguien te hace un falso choque? Sí, como los montachoques que en México son lamentablemente una realidad del día a día. Y tú no tienes manera de demostrar qué fue lo que pasó. Bueno, el día de hoy te voy a mostrar si esta camarita, la 70 T800E, puede hacer la diferencia entre tener pruebas y librar un problema o no. Bienvenido a Mecanican. Vamos al grano. Lo que trae la caja en este maravilloso set es la cámara principal. Esta es la camarita que va al interior, es decir, la que ve dentro de la cabina de tu coche, y esta es la pantallita. La volteas y justo esta es la cámara principal, es decir, la que ve hacia el frente de tu coche, del camino. Y esta es la cámara trasera, la que va en la parte de atrás de tu vehículo. Además, aquí están todos los cables para que tú puedas hacer las conexiones necesarias. Y también vas a encontrar el manual de instalación y los adhesivos. Ya que definiste en dónde vas a colocar la cámara, en este caso yo la quiero colocar aquí, ahora sí vamos a acomodar el cablecito y nos vamos a ayudar con esta herramienta. Esta ya viene incluida en todo el kit. Vamos a empujar el cable por la orilla de las molduras, lo cual es muy fácil con la herramienta incluida. La idea es irlo escondiendo lo más posible, metiéndolo incluso entre molduras. Y cuando llegamos al filo de una puerta, podemos quitar la gomita de sellado para pasar el cable por detrás. Luego lo pasé por aquí y por detrás de la guantera, que es muy sencillo de remover. Justo aquí es donde podemos enrollar el cable para ajustar el excedente y dejarlo oculto. Y finalmente llegamos al punto donde vamos a conectar el cable al adaptador de voltaje que va justo aquí. Para el cable de la cámara trasera decidí pasarlo por el otro lado, siguiendo la misma lógica: ocultar el cable entre las molduras. Esto lo dejé así porque quiero que tú veas por dónde pase el cablecito, pero obviamente se tiene que meter. Y mira, acá también hice lo mismo. Cada vehículo tiene sus distancias y las formas en las que tú puedas hacerlo. No es necesario que lo lleves a instalación, solamente tienes que ir buscando esas rendijitas que cada vehículo tiene para poder hacer tu instalación. Y entonces el cablecito pasa por aquí para integrarse a este empaque. Ahora, si yo lo hubiera hecho directamente, me hubiera colgado aquí todo el cable, porque como está pensado para autos más grandes, pues tiene mucho largo. Ahora, ¿qué hice? Bueno, pues pude darle toda la vuelta por aquí así, todo aquí. Puedes ver que es bastante, y el conector, ahí se ve, aquí está. Y ahora sí, ya mi camarita queda aquí. Y así es como se ve ya instalada la camarita. Fue súper sencillo, muy fácil, todo realmente se hace en minutos. Y si por alguna razón necesitas retirarla, solamente empujas poquito y listo. Esto es lo que graba en tiempo real. En esta toma ves la cámara frontal que va a 4K. En esta otra, la cámara interior. Y acá estás viendo lo que la cámara trasera con sus 1080 píxeles alcanza a ver. Si pasa algo, lo que sea, tienes pruebas desde 3 puntos de vista distintos. No hay la versión del otro que pueda contradecir esto tan fácilmente. Algo que me gusta mucho de la T800E es el GPS integrado. La cámara graba en todo momento tus coordenadas, la velocidad y la hora directo en la imagen. O sea, que si alguien dice que ibas muy rápido o que estabas en otro lado, el video ya trae la respuesta. Hablemos del escenario que más nos preocupa: el choque falso o el montachoques. Resulta que tú vas manejando muy tranquilamente, de repente alguien se te mete enfrente, frena de golpe y ahora tú tienes la culpa. Sin la cámara, la verdad es que no hay mucho que puedas hacer. La T800C tiene grabación de emergencia. ¿Cómo funciona? Bueno, detecta
el impacto y entonces graba desde 10 segundos antes y hasta 3 minutos después del accidente. Entonces, el archivo queda bloqueado y no se sobrescribe. Aquí lo puedes ver, las imágenes previas al impacto con marca de tiempo. Eso es lo que tú presentas como evidencia. Ahora, algo que es importante mencionarte es que esta camarita no te garantiza que ganes el juicio o que el seguro pague inmediatamente, pero lo que sí hace es darte evidencia clara y documentada para saber quién tuvo la culpa. Y eso cambia totalmente la conversación. Segundo escenario, llegas al estacionamiento y tu carro tiene un golpe nuevo y no hay nadie. El modo estacionamiento de la T800E se activa automáticamente si detecta algún golpe o alguna vibración, aunque el auto esté apagado. Y entonces empieza a grabar. Pero ojo, esta función de estacionamiento solo la puedes activar si instalaste tu cámara con este cable que se vende por separado. Este cable es el que vas a conectar a tu cámara en lugar del que ya trae la camarita y que conectas en este adaptador. Lo que tienes que hacer es conectar este cablecito a la cámara y estos otros 3 cablecitos a la caja de fusibles. El negro es a tierra, el rojito es a siempre positivo y el amarillo a la línea de accesorios. Con esto ya instalado, lo que va a suceder es que tu cámara va a tener todo el tiempo energía y por tanto vas a poder tener activa esta función de estacionamiento. Desde la app ves exactamente a qué hora ocurrió el movimiento y exactamente lo que capturó la cámara. Un detalle técnico que vale mucho la pena mencionar es que este modo, el modo estacionamiento, consume la batería del coche. ¿Qué significa? Que mientras está estacionado, la cámara está consumiendo esta batería, pero tiene un modo seguro. Es decir, si detecta que la batería está a 11.8 voltios, la cámara se desconecta, se apaga y de esta manera garantiza que no te vas a quedar sin batería a la hora de arrancar tu vehículo. Esto es un detalle que no todos los modelos tienen. De noche es donde muchas de las dashcams fallan. Los faros del coche de enfrente saturan la imagen y pierdes los detalles importantes. La T800E usa Night Owl Vision combinando con HDR y reducción de ruido 3D-NR. Lo que ves con tus ojos es lo que graba. Detalles nítidos incluso con reflejos de luces y poca iluminación ambiente. La cámara interior tiene visión infrarroja. De día la ves a color, de noche en blanco y negro, pero con mucho detalle. Útil para conductores de aplicaciones, taxistas o cualquier situación donde necesitas registro del interior. Como puedes ver, las tomas nocturnas de este video las hicimos después de las 8 de la noche para mostrarte el rendimiento real en condiciones de muy baja luz. Todo se maneja desde la app 70 My. Esta app es súper intuitiva, muy fácil de utilizar y se conecta desde tu teléfono mediante Wi-Fi a la cámara directamente. Y pues el flujo es muy sencillo. Abres la aplicación, descargas el clip o el video que necesites y lo compartes a la aseguradora, lo guardas para tu respaldo o lo subes a donde sea que necesites subirlo. El timeline categoriza los videos automáticamente: grabación normal, emergencia, estacionamiento y timelapse. Todo organizado, sin tener que revisar horas y horas y horas de material. Ahora, este punto me parece una súper ventaja y es muy relevante, sobre todo para mi bonito país que es México, y es que en ciudades de México como Monterrey, Aguascalientes o incluso Ciudad de México, el interior de los carros se calienta tanto bajo el sol que llega incluso a una temperatura de hasta 70 grados centígrados. La mayoría de las dashcams usan batería de litio y estas temperaturas las dañan o las apagan automáticamente. La T800E no usa batería de litio interna, usa supercondensadores que soportan un rango de temperatura que va desde los menos 40 grados centígrados hasta los 85 grados centígrados y están diseñados para más de 80,000 ciclos de carga. Imagínate, esta es sí o sí una ventaja sobre las demás. Esto se traduce en una super cámara que no se va a apagar durante el caluroso verano
que tampoco va a perder datos y que va a tener un funcionamiento estable durante muchos años. Esto para el país de México es un must. Entonces, ¿qué es la T800E en resumen? Bueno, es una dashcam con tres cámaras, la frontal de 4K, la interior y la cámara trasera, que también tiene su modo de emergencia, modo de estacionamiento con protección de batería, visión nocturna real y supercondensadores que aguantan muy bien el calor. Puede ser un accesorio más en el auto, pero créeme, cuando los necesitas, pueden ser lo más importante que traes a bordo. La recomendación es que utilices una memoria tipo U3 de 32 a 512 gigabytes. Con esto vas a garantizar que la cámara siga funcionando de la mejor manera. Te dejo aquí en la descripción los enlaces de compra para que consigas tu dashcam. Y ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo con Mecánica.